Medellín. A mis ojos eres noche y eres día, aparcada entre dos mundos que se encuentran, ventana abierta, cerco de montañas, guardianes que hacen soñar que en tu vientre no habrá chispas de metralla, que vendrá la danza de cometas, los pies inquietos de los niños cruzarán tus riscos y cañadas, el diente de león desvanecido tejerá una diana, despertará la dormidera, las bandadas estrenarán conciertos y las campanas anunciarán el día de un cielo claro. Eres presente anclado en el tiempo, pisadas desgarradas, resquebrajadas voces, manos que sostienen tu menguado aliento para que no desmayes. La sonrisa eterna, los brazos extendidos, los gritos de los niños, el pecho seco de las mamas, el para siempre adiós y las miradas que se pierden. Pisadas desandadas, abrazos de los amantes en las calles del vino, estridentes avenidas, mercados atestados con camisetas de marca y bebidas extranjeras, el estómago vacío del andante, monumentales edificios y fachadas deslumbrantes. Eres la mano alzada, la mirada desafiante, banderas blancas, multitudes que reclaman. Eres un libro abierto, dibujado de poesía, el alma mater, la campanilla de oración. Eres un Stradivarius y un timbal, la paradoja acostumbrada, manta tibia que te abraza cuando te invade el frío, la alegría desbordante, la silleta florecida, la fruta madura, la puerta de las flores. Eres diciembre y un enjambre de luces, una orquídea grande, un diamante reluciente, y eres más. Empecé a escribir poesía hace 5 años porque primero me había nutrido, era de Festival Internacional de la Poesía hace 20 años, yo todavía trabajaba, entonces desde el primer instante hasta este momento he ido a todos los 23 festivales de poesía de Medellín. Y hace 5 años una compañera me dijo que yo por qué no entraba a los talleres de Confenalco, que ella veía que ahí de Gaitán, que yo tenía como mucha conocimiento de la poesía, pero no tenía verdaderamente ninguna pauta. Yo oía a los autores, los grandes autores del mundo, pero solamente los nombres. Entonces ya entré hace 5 años y empecé a escribir, pero no tenía ninguna pauta sobre la poesía. Entonces yo veo que empecé a sentir y a entender que la poesía era la escritura subjetiva, era la historia personal, era la experiencia de vida, un acervo literario que uno lo iba adquiriendo a medida que iba leyendo. Entonces me pareció como una miel saber que existía Octavio Paz, que existían los poetas malditos, que había una cantidad de poetas que me deslumbraban. Entonces ya he venido estudiando la poética, no escribiendo así sin pauta, pero sí muy personal y según las experiencias. Me parece que todo el trabajo mío está tocado por la violencia de Colombia, por el dolor que hay, que aparentemente no lo hay, pero hay muchas lágrimas, mucho llanto, mucho desamparo, mucho atropello con la sociedad colombiana. Entonces ahí me vi en la obligación de estudiar las poéticas de los grandes del mundo. Me quedé fascinada con los poetas malditos, especialmente Baudelaire, grande. Primero me asusté cuando vi esa... ¿Por el hachís o qué? No, el hachís no, ese lenguaje tan perverso que él tenía, pero vi que era uno de los grandes. Él cambió el mundo de la literatura al modernismo. Él le dio una pauta nueva, era un rebelde, y esa rebeldía que él tenía y sus compañeros le dieron una mirada nueva a la poesía, el simbolismo, el modernismo. Entonces eso me ha enamorado a mí de la poesía. Entonces una cosa que yo veo que es bien importante escribir subjetivamente, no sobre lo que otro escribe ni copiar nada de nadie,
sino que en todos mis escritos hay un sello del dolor que hay en Colombia, de mi familia, de mí misma. Para mí el mundo sin la poesía se perdería el color, se perdería la música, la belleza que hay en todas las cosas, se estancaría. Las instituciones que tomaron la rienda del mundo anteriormente, los curatismos que hubo en el mundo, tal vez hubiera quedado estancado y las mentes brillantes no hubieran salido a flote. Pues vuelvo y repito, aquí en Colombia los poetas franceses, los poetas alemanes, Rilke, esos poetas hubieran quedado escondidos allá, y más, aunque ellos no estaban gritando a voces, sáquenme mis escritos, yo quiero ganar premios, ellos salían por el gran conocimiento que tenían, por el gran amor, por la brillantez, eran seres brillantes en el pensamiento, no se hubieran quedado escondidos sus escritos, no la persona, sino los escritos que ahora conocemos, que nos deslumbran, que nos enseñan a ver el mundo musical, el mundo del arte, en la ética, toda la parte artística se hubiera quedado estancada y hubiera seguido la guerra con más furia, que lo que hay con más auge, la guerra del mundo no. Otra cosa pienso en este momento, es que no solamente que la guerra del mundo, sino uno no hubiera podido sobrellevar el dolor que todos los seres humanos llevamos, no lo pudiéramos sobrellevar. Acuífero Dios, derroche de cristales, un pedernal fue tu cuna y un tejido de nubes tu abrigo. Te amamantó la lluvia y te abrazaron las estrellas, arrullo de flauta dulce y palpitante toque de tambores. Águila libre de iridiscentes plumas, espejo danzante en plenilunio, voces lejanas y el tenue olor de una fogata. Discurres sin afanes por los caminos del sol, regalas peces de oro y plata en la subienda, inundas los breñales con estruendoso canto, caricia de la tierra seca, cuenco de barro que aleja la sed. Viajero de mirada libre, entre tus maletas pesan desarraigos y un montón de letras salpicadas de llanto. Tu vestido claro se ha manchado, la basura mordió tus entrañas y eres prisionero de la gran ciudad. Paciente intervenido por asfixia y una cortina tóxica te nubla. Aún sigue siendo la serpiente de agua que sigue inexorable viaje para fundir su cuerpo con el mar. ¿Podrías hablarnos un poco de alrededor de tu infancia, cómo fue y cómo fueron las relaciones con tu padre, qué ocurrió con él y con tu familia? Bueno, yo recuerdo a papá como un poeta porque él siempre estaba pensando, él no conoció la poesía, ¿no? La conoció a través de canciones. Todas esas canciones de los poetas colombianos, pero él lo que más expresaba era la música. Y así que él, estando todos pequeños, pagaba profesores de música para que nos dieran clases a todos. Entonces, así que en mi familia hay 3 músicos profesionales. Y hay un músico clásico, el César, el último, que está en Estados Unidos, y mi hermana la mayor es guitarra clásica, y la que vive acá en Yalí, flauta clásica, y toca todos los instrumentos. Pues entonces, debido a esa insistencia, ese amor que él tenía por el arte, por la música, era una persona afable e inteligente, y él decía que a duras penas aprendió a leer y a escribir, pero leía muchos libros y se interesaba o tenía conexiones con personas de otros países, lo que tenía que ver con la medicina. Entonces eso como que nos invadió a todos, la insistencia de que él tuvo hacia nosotros. Y por el otro lado, mi mamá era una maestra, siempre fue una maestra, pero entonces ella no tenía desarrollada esa parte artística como mi papá, y le gustaba mucho llevarnos a caminar por la mañana muy temprano debajo de los árboles, lejos de la casa,
Y entonces eso como que influyó mucho en el deseo mío de escribir, tanto que casi todos estos escritos que yo tengo, yo empecé a escribir hace 5 años, entonces yo no tenía ninguna pauta sobre la poesía, sobre la poética de los mejores del mundo, sobre el desarrollo de la poesía. Sin embargo, yo escribía lo que sentía, entonces es lo mismo que tengo ahora. Bueno, y hablé de mis padres y ellos, mi papá se llamaba Leonel Navarro y le decían Leo, toda la gente le decía Leo, y andaba en una bicicleta, le gustaba como llevarnos a muchas partes, y mi madre se llamaba Socorro, que era la maestra. Ella por la noche, se me olvidaba decirle que por la noche ella se sentaba todos en unas camas, pero en distintas camas así nosotros, todos los niños, y ella nos relataba cuentos de la familia, de los abuelos, de cómo se formó el pueblo donde ellos vivían, y cuentos, como era maestra, sabía muchos cuentos. Y ya mi hermana después fue maestra la mayor, y entonces ella también todas las noches recibíamos cuentos, y yo no me explico por qué en Córdoba, en el departamento de Córdoba, y según estoy enterada ahora, en todas las familias colombianas habían grandes obras de la literatura universal. Estaban los Dostoyevsky, grandes escritores del mundo, y también los escritores colombianos, José María Vargas Vil, que eran escondidos porque el padre prohibía, el padre de la iglesia, el sacerdote, prohibía que leyeran a José María Vargas Vil, a José María Vargas Vila. Mamá, a pesar de ser profesora, ella no le gustaba que yo estuviera leyendo, porque ella decía que yo debía hacer otras cosas, jugar. Entonces había muchos libros, yo no sé de dónde salieron tantos libros, y entonces yo me tiraba en el suelo, pero el piso era el más frío que había, la parte, porque lo demás era como un fogón. Ya era eso cuando estábamos en Planeta Rica, que ya yo tenía 12 años. Entonces yo leía Dostoyevsky y José María Vargas Vila, pero yo lo veía no como literatura. Definitivamente ahora es que me estoy dando cuenta que eso era como una cosa que yo leía y lo veía como un cuento, como una historia que paso por paso, y la tenía que leer y leer y leer a ver qué iba pasando, qué sucedía en el segundo capítulo. Era como, no, de ninguna manera yo sabía que esos libros tenían que ver con la literatura, con grandes literatos del mundo, sino más bien era como una historia de cuentos llamativa. Entonces eso tal vez se quedó en mi memoria, y mamá decía que no leyera tanto, que por qué no hacía otras cosas. Y entonces yo siempre no le hacía caso, y entonces me ponían a hacer algunos oficios, lavar los baños, y era de ahí adquirí yo una rebeldía, que no hacía lo que me hicieran, nada de lo que me obligaban, yo lo hacía, porque entonces me sacaban de la lectura para que yo hiciera otras cosas, para lavar platos, y éramos 9 hermanos. Entonces decían, esta niña tiene que tener el demonio adentro, que no hace caso, que quién sabe qué es lo que le pasa a ella, y que entonces siempre me agredían, sobre todo mi mamá, me regañaba. Y la otra cosa era que me gustaba, era como estar indagando qué pasaba alrededor del mundo, ¿cierto? Como mirando hacia arriba, qué pasa, y yo no entendía muchas cosas. Ella era maestra, pero a duras penas nos explicaba los fenómenos celestes. Primero, cuando éramos niños, nos decían otra cosa, que era como un juego, pero ya después ella como que no alcanzaba a explicar lo que sucedía en el mundo, los fenómenos celestes, nos decía unas cosas que eran como creencias, y yo como que no me la creía nunca me creí nada de lo que ella me explicaba. Nosotros vivíamos primero en Planeta, pero de Planeta, ellos se casaron ahí, pero él era como un judío errante, o como un gitano, entonces de ahí nos fuimos para Montería, y de Montería para Tierra Alta, y de Tierra Alta para Vijagual. Pero Vijagual era muy rural, había muchas frutas,
había muchas aguas, pero a nosotros nos prohibían salir y yo era la que me volaba y eso era como un delito que yo cometía de volarme para los arroyos con las amiguitas, los amiguitos del colegio. Entonces, bueno, volviendo a lo de mi padre, Leo, él era un político liberal. Entonces, cuando él empezó a hablar de que el pueblo necesitaba, que no era posible que un departamento con tanta agua tuvieran que sacar el agua de los pozos y tanta carencia en la educación, entonces él ayudó a buscar un maestro, pero a un solo maestro para todos los niños, ¿cierto? Entonces era por grupitos. Entonces ese solo maestro, y entonces él llamaba a la gente, entren a estudiar, que es lo único que uno le puede dejar a los hijos. Y era un salón grande y la gente se fue entusiasmando para que los hijos estudiaran y ya de ahí los mandaban a la universidad. ¿De acuerdo? Eso no era como tan formal la educación, sino que allá en Montería les hacían un examen y ya pasaban a la universidad. ¿Y la violencia y los desplazamientos? Bueno, ya nosotros ahí empezó la política a agitarse, y primero era porque los grandes terratenientes en contra del pueblo, y entonces él era como un vocero, un líder, y tenía familias pudientes que eran amigos, y tanto que los padrinos de nosotros eran los ricos de allá, los de las grandes haciendas, y eran muy amigos. Y entonces ya a ellos los atacaron, a ese grupo, que eran liberales. Y entonces una parte que va por dentro de lo que le pasa a los grandes, uno no sabe. Cuando lo único que yo recuerdo es que había el camión que él tenía, vuelo único, y quedó la casa sola, y todos los vecinos salieron a acompañarnos en el camión. Entonces la casa quedó sola y estaban en la parte del patio, quedaban todas las pisadas y relajados, secos, así, de donde eran los animales que llegaban. Él compraba cantidades de animales y entonces ya dejaban en las pisadas, en ese barro grande que era un patio, para meter todos los animales que él compraba y los revendía. Entonces ya la casa quedó sola, gris, sin las puertas abiertas, y entonces los vecinos llevaban unas ollas de comida, pero eran como decir una cuadrilla que nos acompañaban a nosotros, eran puros hombres, y a mí una persona me dio un pañuelo con una moneda, yo no sé quién, un pañuelo blanco y la moneda. Pero primero ya nos fuimos por Trocha y íbamos a un río cristalino, pero era muy fuerte, y entonces ya el carro se quedó metido ahí, toda esa gente, nosotros los niños y mi mamá, y allá en el camión atrás, en la parte de atrás. Y metían palos, palancas y de todo eso hasta que al fin lo sacaron, pero yo ahí pensé que era el último día, ya nosotros nos vamos a perder en este río y nos vamos a morir, y hasta que al fin lo sacaron, nosotros estábamos, entonces después salimos a campo traviesa, en un pastizal muy grande, y apareció una tormenta seca, una llovizna, y era una tormenta, y el viento como que nos quería llevar el carro, íbamos por una trocha. Entonces yo, como iba con el pañuelo así, se lo llevó la brisa ese vendaval, y entonces cuando yo vi que se iba como una garza herida, bajando y bajando, alejándose y bajando, y yo dije, ay, aquí se me fue, pensaba yo en mis palabras infantiles, se fue mi vida, aquí, qué tristeza, y yo gritaba, y no pudimos parar, y que no sé qué, porque íbamos, era como huyendo, creo yo. Entonces en el río se quedó. ¿Qué hace esa muchacha recostada en el andén, omnipresente en los cuadrantes de ciudades, mucho menos que invisible? Ojos indios, menuda estatura, palidecida piel, desdibujada risa, pelo de lluvia ennegrecida, los pezones oxidados, y una criatura que respira en la penumbra del smog. Hay infestación de metálicos sonidos. El canto de una cigarra permanece bajo la piedra enmudecido. La estridencia le ha robado una partitura a los vientos. Los sonidos del silencio suenan bajo. La flauta de Pan suspira una canción azulada.
La palma de una mano entumecida espera el maná que no llega. Caracaví, el aguatero del mundo, desaparece y se aleja. Llora el ojo de la selva. El manatí de agua dulce está escondido en el sinfín de una tinaja. El colibrí paralizó el zumbido. Agonizan los raudales, pesa el sentir. Se han apaciguado los rugidos y el torrente niega su cantar. La luna se mimetiza en una manta de lana y el luminiscente rey se niega a despertar. ¿Cómo en la ciudad comienzas a sentir la necesidad de escribir tu poesía, de escribir poesía? Yo me había casado allá en Planeta Rica y tuve un hijo y él tenía 2 años y medio, pero de todos modos yo veía tanta injusticia en el trato con las mujeres. Si yo trabajaba y en Telecom trabajábamos 6 horas y en la casa seguía yo trabajando, pero había una muchacha del servicio y de todos modos a mí me tocaba trabajar y atender a mi hijo. Y había mucho maltrato, pero yo justifico el maltrato de mi esposo. Eran como el diablo y el ángel y el diablo, pues. Y entonces era la costumbre de que los hombres sí podían divertirse y nosotros las mujeres no. Y entonces yo fui cogiendo como tanto cansancio, odio por esa actitud tan despreciable hacia las mujeres. Entonces yo le dije que él debía cambiar porque eso no era, nosotros éramos una pareja y entonces era muy agresivo, no me pegaba, pero era muy agresivo. Entonces ya yo me fui volviendo como anulando y atendiendo a mi niño. Entonces yo dije, no, yo no puedo seguir viviendo así. Y un día cogí el niño y me tocó pedir un traslado para acá. Ya yo trabajaba en Telecom. Pedí el traslado y yo dije que estaba en unas condiciones muy absurdas, muy perversas, muy graves allá con mi esposo, y que necesitaba el traslado, y mi hermana está estudiando acá en la universidad, la que está ahora en Estados Unidos. Entonces ella me dijo sí, que me viniera, y me vine con mi niño y me traje una cantidad de cosas y eso lo dejé ahí en la terminal del transporte. Y dije yo, ¿qué voy a hacer con estos chécheres? Y entonces ya empecé a trabajar y yo era como un animal raro, como esos animales salvajes aquí en Telecom. Y entonces yo sí ya empecé a leer, pero nada que ver con literatura, ¿no? Todo lo que tenía que ver con los derechos de la mujer, pues entonces como me vieron como con ganas de, como luchando y haciendo respetar a las otras compañeras, ya yo quedé, yo no sé en qué momento quedé yo en el sindicato, como líder sindical. Y me amenazaron varias veces, nosotros fuimos muy amenazados porque éramos los que peleábamos directamente con el gobierno, mandaban la policía, mandaban el ejército. Iba a las asambleas. Entonces ya el niño mío se quedaba, ya se vinieron todos, porque mi hermana estaba bien económicamente y compró una casa ahí y ya todos vivían ahí y me cuidaban al niño. Entonces yo empecé a estudiar inglés. ¿Dónde vivían? En Itagüí, en Sedeco, el barrio La Esmeralda. Ella trabajaba en una empresa de construcción, era como la gerente y estaba bien. Y entonces todos vivíamos ahí en Itagüí primero y después ella frente del Éxito de Envigado. Entonces ahí vivimos y yo era la que sustentaba la casa económicamente. Y yo ahora me fui adueñando, me fui tomando la responsabilidad, o todos me echaron la responsabilidad porque el niño se quedaba ahí. Y entonces ya yo dije, ya yo no puedo con esta carga de toda la familia. Y bueno, entonces era como sacando yo las evasivas, me puse a estudiar inglés, a estudiar en una academia de fotografía. Y con eso, cuando yo empecé a tomar esas fotografías, eso... allá en Telecom, no, es que usted es una gran artista, y yo era regalando todo, como así, ya estudié en una academia y me metí a estudiar de todo de lleno la fotografía. Y así estudios fotográficos, estudié maquillaje, todo lo que tenía que ver con entonces ya era una cantidad de plata en la que yo me ganaba ya, y aprender a diseñarlo, yo no era, sino que yo daba las ideas de cómo se diseñaban esos grandes salones y la gente feliz, y entonces, pero era mucha plata y la familia mía era contenta porque yo ganaba mucha plata, y entonces fui
Yo estudié en la Academia ASUA. Primero Telecom hizo un curso y buscó los periodistas, los mejores periodistas, los que nos dictaron el curso, psicólogos y de todo eso, pero entonces me dijeron, no, usted no puede con eso, usted no entiende ni pío de la parte técnica. Tiene la idea artística, pero la técnica no. Usted no entiende ni pío. Entonces yo compré una cámara. Entonces ya y uno explicaba, el otro me explicaba, y hasta que al fin yo me entré en una academia de fotografía, duré 3 años estudiando, pero entonces le llevé la ventaja a toda la gente en fotografía, porque yo no sabía que ellos me miraban, era para tomarle fotos a modelos, para tomarle fotos en eventos sociales, para toda clase de situaciones que pasaban en los seres humanos, y entonces yo no sabía que a mí me estaban mirando. Y dice, mire, esa corroncha que le lleva la ventaja en rapidez y en todo, y las mejores fotos y las ideas que tiene. Y entonces me llamaron y me dijeron que si yo quería dar clases en la academia. Y yo dije, no, es que yo tengo un hijo, yo no puedo eso. Pero me llené de plata, pero esa plata, así como la recibía, era como el sustento de toda la familia. Así, pero cantidades, por ejemplo, imagínense, si eso hace 15 años y yo cobraba 15 años, y 20 años antes, cuando yo empecé, cobraba 3 millones de pesos por un álbum de esos y eso me recomendaban, y entonces yo dije, ya no vuelvo, no tomo más fotos, yo no sé, miles y miles, y no sabía contar la plata. Y habían unas compañeras que eran las que recogían, por decir algo, 3.000 fotos, un día de que me ganaba yo como 3 millones de pesos el día de los niños, y entonces yo le doy a usted, y usted todo lo que, y me cobraban la plata, la que era la abogada, todas esas compañeras que estudiaban en la universidad me recogían y peleaban, ellas eran porque uno no pagaban, y de todos modos era pero demasiada plata, y esa plata se iba para mi familia, que el uno necesita una cosa, el otro, y bueno, yo estoy trayendo todo lo daba así como si yo no era la dueña de nada. Sí, no, pero sí compré las mejores cámaras que había en el mercado. Mi hermana me mandó una cámara, se la compré, una Nikon F3, que esa Nikon F3 la sacaron de cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, la Nikon compró todo eso, todo lo que eran las armas, y de ahí sacaron la mejor cámara del mundo.